Bien, muchas gracias, muy buenos días. Hago mío los vocativos, por cierto. Gracias, señor presidente, por la invitación y gracias a los funcionarios y funcionarias del tribunal que se preocuparon de todo lo logístico para poder estar acá. Y también agradezco al público que se tomó el tiempo de estar aquí presente. Bien, esta presentación está dividida en dos partes. En primer lugar voy a hacer una presentación muy general de la ley. Es una ley que ustedes van a tener la oportunidad seguramente o ya la han estado mirando. Y luego voy a referirme específicamente al rol que creo yo le compete a los tribunales y con algunos comentarios al respecto. Y quisiera señalar que probablemente la vigencia de la ley va a tener un impacto en ese ingreso de causas que estaba señalando el presidente. Es probable que con las reclamaciones que se incorporan en la ley, este ingreso, y sobre todo en una región como esta, o en una, más bien dicho, una macrozona, que es la que tiene de competencia el tercer tribunal ambiental, va a tener un impacto en su carga de trabajo, presidente. Así es que ojalá que se complete prontamente esa integración, ¿no? Es una crítica que uno debería hacer. Si uno se declara como gobierno ambientalista, lo mínimo que debería hacer es tener completos los tribunales ambientales, ¿no? Eso diría yo, es como una especie de contradicción, o sea, no hacer declaraciones que después no se traducen en acciones concretas, como por ejemplo completar los tribunales ambientales. Eso obviamente que es digno de, creo yo, ser relevado y criticado. Pero bueno, en la posición en que estoy puedo hacerlo. Y eso es lo rico de estar en esta posición, ¿no? Eso es lo bueno de estar en esta posición, que uno puede decir lo que quiera, ¿no? Puede ejercer su derecho a la libre expresión, que es lo que voy a hacer acá. ¿Qué características tiene la ley? Estas son las características que yo creo que tiene esta ley. La ley, como dijo el presidente, está en este tercer momento, ¿no? Y complementa la famosa institucionalidad ambiental que el año 2010, en ese protocolo de acuerdo, cuando se llegaban a acuerdos, ¿no?, en este país y habían acuerdos entre el Senado y el gobierno y se respetaban, obviamente, se logró modificar la institucionalidad ambiental y eso dio lugar al ministerio, a la superintendencia, al CEA y luego, poquito después, bien poco después, a los tribunales ambientales. Bueno, años después, hartos años después, 13 años después, se complementa con la ley SVAP. Es una ley muy larga, muy compleja. Es una ley que desgraciadamente no escatimó en palabras y en adornar, y en super adornar instituciones y sistemas y denominaciones. Tiene más de 140 artículos y realiza una serie de derogaciones y cambios en otros cuerpos normativos, como la Ley de Monumentos Nacionales o la Ley de Pesca. Y eso ya, desde el punto de vista de la aplicación, va a traer algunos problemas. Y también con artículos transitorios que dan cuenta de cómo se va a ir aplicando la ley. Fíjense que esta ley, como si fuera poco, hace más de 30 remisiones al reglamento. Hace 30 remisiones a los reglamentos de ejecución. Probablemente, y así por lo menos tengo entendido, van a resumirse varios de ellos en uno o dos, y le da un plazo de 2 años para la dictación. Pero el plazo está avanzando, ya va más de un año, le quedan 9 meses para que nazca esa guaguita de los reglamentos y parece que no avanza mucho, ¿no? Creo que el de áreas protegidas está recién en el proceso de consulta indígena, entonces eso se va a demorar unos 6 meses, por lo menos de eso dicen los entendidos. Entonces, la pregunta que está ahí es, ¿alcanzará el ministro o ministra en realidad a darle ejecución a esa ley? Y lo digo, y eso es una pregunta capciosa, si uno mira la Constitución, ¿no? ¿Qué pasa cuando se deja sin ejecución las leyes a los ministros? La ley SVAP, de un punto de vista crítico, yo diría que fue poco económica porque repite instituciones, repite muchas cosas que están en otras leyes, ¿no? Y en leyes generales, en materia, por ejemplo, de administración financiera del Estado, o en materia de personal, o en materia de transparencia, en acceso a la información. Son todas repeticiones que hace la ley que en realidad se las podría haber ahorrado y con eso hubiésemos acortado bastante. Crea una serie de instrumentos de gestión y de sistemas, y esto es muy importante. Si uno hiciera una revisión de todo lo que está allí, yo no he terminado de contarlos, pero la cantidad de instrumentos, fuera de los reglamentos, sino que de instrumentos, de planes, de sistemas que están allí,
son muchos y eso va a ser muy difícil, muy difícil que se puedan implementar en un periodo aceptable de tiempo. Y no todos ellos son revisables por los tribunales ambientales. O sea, la competencia, nuevamente, que vamos a ver un poco más adelante, que se le entrega a los tribunales ambientales acá, no es una competencia, podríamos decir, sobre la biodiversidad o sobre la ley, sino que es simplemente sobre ciertos instrumentos de la ley. Y eso, obviamente, que de nuevo nos plantea el mismo problema de siempre, ¿no? Y es, bueno, entonces, ¿cómo juega el rol que cumple el tribunal ambiental versus los contenciosos administrativos generales, que básicamente va a ser la nulidad de derecho público y el recurso de protección? Y yo también quiero hacer una crítica acá de carácter más bien sistémico, porque la ley hace algo que me parece que estuvo mal, que fue romper ese carácter que tenía de ley de bases la ley 19.300. Uno puede ser muy crítico de la ley 19.300 desde el punto de vista ya de los 30 años que lleva, porque que ya es una ley antigua, o del punto de vista que se queda corta en algunos de sus conceptos, o que a lo mejor no establece expresamente principios, etcétera, etcétera. Pero lo que hace esta ley es establecer una serie de conceptos generales y de normas de principio que tienen vigencia evidentemente para este ámbito, pero no para todo el ámbito ambiental, porque ese rol evidentemente que le correspondería a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces esto hace que haya, en vez de una ordenación o un respeto por la ordenación que quiso hacer la Ley 19.300, produce una digresión, una disgregación de la normativa, lo cual va a hacer más difícil intentar organizar una especie de sistema respecto de lo ambiental. Y una de las dudas que plantea la ley es algo tan elemental como su entrada en vigencia. Y esto a mí ya me parece que es el máximo oxímoron que uno podría, o contradicción que uno podría encontrar en esta ley. ¿Por qué? Porque hay algunas disposiciones que ya están vigentes y que entraron en vigencia con la publicación, que fue en septiembre del año pasado. Hay otras que van a entrar en vigencia una vez que entre en funcionamiento el servicio de biodiversidad. Y ahora vamos a poner un ejemplo sobre eso. Otras normas entran en vigencia cuando se dicten los reglamentos, cuyo plazo, como ya dije, está corriendo. Otras cuando comience a operar el sistema. Otras cuando se homologuen las áreas protegidas, que es un plazo de 5 años, y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un problema de cuándo efectivamente vamos a tener la ley 21.600 en su completitud vigente. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 6º transitorio, perdón que sea tan larga la lámina, pero es simplemente para poder explicar el problema. El artículo 1, número 6, transitorio, dice que el decreto con fuerza de ley debe determinar, y así lo dice expresamente, debe determinar la fecha de entrada en vigencia de funcionamiento del SVAP. Y yo entiendo, por lo menos, a lo mejor estoy leyendo mal, que una fecha es, por ejemplo, hoy, 20 de diciembre de 2024. Esa sería una fecha, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por fecha. No sé, a lo mejor el diccionario tendrá otra acepción, pero de mi perspectiva yo creo entender que es así. Luego ese decreto con fuerza de ley, que es de este año, de inicio de este año, dice: determínase que la entrada en funcionamiento del servicio de biodiversidad y áreas protegidas contemplará un periodo para su implementación y otro de entrada en operaciones. Y luego dice: el periodo de implementación se extenderá a contar de la fecha de publicación del presente decreto con fuerza de ley en el Diario Oficial y hasta el día anterior a la fecha de su entrada en operaciones. Punto. Entonces la pregunta que uno se hace acá es, bueno, ¿y la fecha? ¿Cuál es la fecha? Entonces, hay en el DFL una diferenciación que se hace entre entrada en funcionamiento y fecha de entrada en operaciones, que no estaba establecida en la ley delegante, podríamos decir, que es la ley 21.600. El DFL hace una distinción que en realidad no estaba establecida en la ley. Y tampoco nos dice, bueno, cuál es la fecha en que va a entrar a funcionar el servicio. Y ese es el gran problema. Entonces, perfectamente uno podría decir, bueno, implementación y operaciones son un todo, y eso va a dar lugar a la entrada en funcionamiento, y por lo tanto, una vez que se haya llegado a la entrada en operaciones, ahí vamos a tener el inicio del servicio de biodiversidad. Eso podría ser una interpretación. El problema está en que la entrada en operaciones no está fijada en ninguna parte y por lo tanto está entregada simplemente que a lo mejor se dicte una resolución que diga a contar de hoy entramos en operaciones o algo por el estilo. Esto que podría ser más o menos simplemente de carácter
teórico, en realidad no es solo un problema semántico, sino que este es un problema serio que tiene la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 9 transitorio, que dice, las funciones y atribuciones del servicio establecidas en la letra B, que vamos a ver inmediatamente, del artículo 5, entrarán en vigencia al tercer año contados de la entrada en funcionamiento del servicio, cuando recaiga en áreas protegidas del Estado, de las categorías Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural, que evidentemente son las tres más importantes desde el punto de vista de su número y extensión y representación de la biodiversidad. Entonces, el problema que tenemos es que el SVAP va a entrar en funcionamiento, el servicio, respecto de estas funciones que son muy importantes, al tercer año de entrada en funcionamiento del servicio como tal, y esa fecha no la tenemos clara. Y fíjense que el artículo 5, letra B, se refiere a la función, podríamos decir, al corazón del servicio de biodiversidad, porque dice que son atribuciones y funciones del servicio, gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas privadas en conformidad al artículo 4, así como fiscalizar las actividades que se realicen en ellas, de conformidad al título 5. O sea, esta es la norma de base del servicio, esta es la competencia esencial del servicio, que está suspendida hasta que entre en funcionamiento más 3. Y no sabemos cuándo entra en funcionamiento y obviamente luego de eso tiene que pasar 3 años. Entonces, ¿cuál es mi temor respecto de esto? ¿Cuál es mi temor? Primero, la complejidad que tiene la ley. Y en segundo lugar, que no nos vaya a pasar que tengamos aquí una CONAF pública 2.0. Una CONAF pública, como ustedes saben, a lo que me estoy refiriendo es que había una ley que creaba la CONAF como servicio público, que nunca entró en vigor porque nunca se dictó el decreto supremo que disolvía la CONAF que nosotros conocemos hoy día, que es una corporación de derecho privado. Entonces, ese es el problema que tenemos. No vamos a tener servicio de biodiversidad y menos ejerciendo esta facultad, por lo menos en un periodo bastante largo, sobre todo por la indefinición que hoy día tenemos. Probablemente va a haber que pedirle un dictamen a la Contraloría para poder saber, bueno, cuándo entró en operación y por lo tanto cuándo hay funcionamiento del servicio. Eso me recuerda a un cuento que leí cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Nunca se me olvidó esta frase de Julio Cortázar que dice, en un conjunto de cuentos que se llama Un tal Lucas, ¿no? Lo claro suele ser difícil de lograr, por lo cual lo difícil tiende a ser una estratagema para disimular lo difícil que es ser fácil. ¿Qué costaba poner una fecha, no? ¿Qué costaba decir 20 de diciembre de 2024? No costaba nada. Ya, vamos al rol de los tribunales, que probablemente es una cosa que les interesa a ustedes también. Esta parte está dividida muy sencillamente entre las reclamaciones, los procedimientos y luego otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la función. Lo que se establece acá es un contencioso administrativo, es una acción contencioso administrativa de reclamación, así la denomina de manera muy sencilla el artículo 134, y básicamente lo que hace es decir que se establece la reclamación y agrega una frase curiosa porque dice en el marco de lo dispuesto en el número 11 del artículo 17 de la ley 20.600, cosa que en realidad era totalmente innecesaria, ¿no? Porque era evidente que se refería a conocer los demás asuntos que señalen las leyes, ya tenía la competencia el tribunal y aunque no lo hubiese dicho, si lo daba la ley, era una norma doblemente innecesaria. Eso sí, dice simplemente que es reclamación, entonces uno asocia inmediatamente la norma con reclamación, ilegalidad y por lo tanto nulidad del acto administrativo, pero no dice cuál podría ser el resultado. Y eso vamos a solucionarlo solo si uno hace una remisión a la ley 20.600. ¿Qué tipo de resoluciones son las que se pueden revisar por parte de los tribunales ambientales? En primer lugar, cuando el director regional impone sanciones, porque tiene una potestad sancionadora. En esta materia hay que tener en cuenta que ya no tenemos solo a la superintendencia sancionando, sino que también vamos a tener al SVAP sancionando, cuando desestima una denuncia o archiva un procedimiento. Y aquí uno ya empieza a ver que hay algunos problemas que tiene de técnica legislativa, porque en realidad el archivo del procedimiento como tal no está establecido realmente. Lo que está establecido es el archivo de una denuncia, cuando no cumple con los requisitos de la denuncia, que establece la propia ley. Pero no establece el archivo de un procedimiento como una posibilidad. Tampoco, y aquí creo que la ley perdió la oportunidad de establecer el principio de oportunidad. Cualquiera que ha trabajado en la administración
sabe que ese es un principio muy importante y que se aplica en la práctica. Que no exista principio de oportunidad, por ejemplo, le ha impedido a la Superintendencia de Medio Ambiente priorizar o establecer una categorización entre las infracciones que va a investigar o no. Debe investigarlo todo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos, vale lo mismo un ingreso de ruidos que un gran incumplimiento de una resolución de calificación ambiental. Y ese es un problema, atendido que la ley no se atreve a otorgarle esa facultad a la administración. Y esto me da pie a mí para decir algo más. Cuando uno lee la ley, como que queda la percepción de que, como está todo tan regulado y sobreregulado y además le incorpora el reglamento, hay una especie de desconfianza hacia la administración para poder tener una suerte de configuración de ese ordenamiento jurídico que le toca aplicar, porque queda todo amarrado a lo que diga la ley o el reglamento. Entonces el problema que tenemos acá es que efectivamente este sería como un contencioso de sanciones, pero con unos agregados que no necesariamente se van a aplicar. Bueno, también va a conocer respecto de resoluciones que aprueban los planes de manejo para la conservación, los planes de restauración ecológica, de prevención y control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras, como las que existen en algunas áreas protegidas en Chile. Y esto es importante. Los decretos que crean, pero también que modifican o desafectan un área protegida. Y aquí la ley tiene una originalidad. Porque uno, y sobre todo se lo digo ahí a los que están sentados más atrás, a los estudiantes de Derecho, a uno le han dicho siempre que en Derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, ¿no? Eso lo han escuchado seguramente muchas veces, sobre todo de su profesor de Derecho Civil. Bueno, pero para el derecho ambiental no es así, porque hay ciertas áreas protegidas, como las reservas de regiones vírgenes y los parques nacionales, que se crean por decreto supremo, pero se modifican y desafectan por ley. O sea, la ley 21.600 tiene la virtualidad de modificar la Constitución, porque le entrega facultades al legislador, ¿no? Es la ley la que debe desafectar o modificar el Parque Nacional, que es la categoría más habitual que tenemos. Entonces la pregunta que me queda a mí ahí, presidente, es, por lo tanto, cuando se dicte la ley que modifica o desafecta el Parque Nacional, ¿va a tener competencias el Tribunal Ambiental para conocer del decreto promulgatorio de la ley? Si es que se impugna. Es una pregunta capciosa, ¿no? Porque es una ley, pero evidentemente que eso demuestra las deficiencias técnicas que tiene en esa parte la ley, y al establecer esa posibilidad de desafectar un parque nacional por ley. El problema de una cosa así, el problema de crear parques nacionales, entonces va a ser que si usted después los tiene que modificar por ley, ¿qué va a pasar? No voy a crear ni uno. Obvio que no. Si después tengo que modificarlos por ley. Y en 8 años de Contralor me tocó ver varios decretos en que era necesario modificar los del Lindes, por ejemplo, del Parque Nacional. Cambiarle la categoría a un área protegida. Era necesario hacer. Por razones de desarrollo de infraestructura, porque había que desarrollar un proyecto, porque había un problema, porque en realidad no era un terreno fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema que vamos a tener acá es que cada vez que haya que crear un parque nacional, seguramente la autoridad se lo va a pensar mucho, atendido que después no lo va a poder desafectar. Bien, también la que aprueba o modifica el plan de manejo, o la que otorga, modifica o renueva una concesión, o autorice la transferencia de una concesión en un área protegida del Estado. Y se establecen requisitos para las transferencias de las concesiones que están en las áreas protegidas. Y aquí es la única norma que se refiere a una consecuencia cuando no se cumple con los requisitos, porque dice que el acto que está dictado en contravención a las reglas para las transferencias de las concesiones va a ser nulo. Y ahí es la única referencia explícita a una sanción, porque el artículo 134 no establece consecuencias. Bueno, las resoluciones que autorizan a realizar actividades o que determinan sitios prioritarios. Esas son las competencias. Si ustedes revisan la ley, a lo largo de sus más de 140 artículos van a ver que hay muchos más instrumentos, hay muchos más sistemas, va a haber muchísimas más resoluciones que van a quedar fuera, por lo tanto, de la competencia, por lo menos del artículo 134. La ley también se pone en la situación de la relación que debe existir entre
la reclamación administrativa y la judicial. ¿Por qué? Porque el 134 termina con una expresión que es la que está ahí, que dice: lo anterior es sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan de acuerdo a las reglas generales. Por lo tanto, aquí vamos a tener que aplicar el artículo 54 de la ley 19.880 y, como dije antes, no soluciona el problema entre los recursos generales, recurso de protección, nulidad de derecho público u otro que pudiera haber, versus estos recursos especiales que están en la ley 21.600. Ahora, desde el punto de vista de la legitimación activa de los plazos y del procedimiento, este cuadro, que obviamente que va a quedar a disposición, da un poco la idea a lo que se refiere. La legitimación activa es evidentemente acotada, y sobre todo uno podría decir aquí que es aquel que está afectado en su derecho o su interés. Aquí, de nuevo, no tenemos una acción general o una acción popular para poder reclamar. Y el plazo es un plazo que ya empieza a ganar un poco de, podríamos decir, estabilidad en la legislación. Eso hay que destacarlo porque es el plazo habitual de 30 días que tenemos para poder reclamar. Luego, del punto de vista de los recursos, me parece que el régimen recursivo no varía mucho respecto de lo que ocurre en materia general. O sea, tenemos un recurso de apelación respecto de las resoluciones que no sean la sentencia definitiva, y luego la sentencia definitiva tiene esa casación tan especial que tiene la ley 20.600, ¿no? Que es esa casación en el fondo pero con prueba. Entonces hace que se mantenga más o menos uniforme el sistema que hoy día existe desde el punto de vista recursivo. Ahora, desde el punto de vista de otras facultades, aquí el tribunal va a tener una facultad bastante similar a la que tenía respecto de medidas provisionales de la SMA, porque también debe autorizar algunas medidas provisionales respecto de aquellas que adopte el SBAP, el Servicio de Biodiversidad, sobre todo las que dicen relación con clausuras, ¿no? Cuando se cierran las instalaciones que puedan haber en áreas protegidas o se suspenda el funcionamiento de estas. Y aquí hay una cosa importante, porque probablemente una de las cosas que se va a producir en mayor medida va a ser eventuales daños ambientales que pueda haber en áreas protegidas. Aquí se incorpora un nuevo instrumento. Cuando hay daño ambiental o hay una infracción en un área protegida, se puede presentar voluntariamente un plan de corrección. Pero el plan de corrección no lo autoriza el SFAP, no lo autoriza el servicio, sino que lo autoriza el ministerio. Cosa que uno podría decir, bueno, no importa, es la ley la que le está otorgando la facultad. Sí, pero resulta que eso cambia la lógica ministerial, porque los ministerios son órganos de carácter político, de dirección y normativos. Los órganos de carácter ejecutivo, operativo, son los servicios. Entonces, esta opción legislativa es, desde el punto de vista de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, del todo criticable. Está correcta porque está en la ley y le da una competencia al Ministerio de aprobar el plan de corrección, pero en realidad rompe la orgánica de la Administración del Estado en esa distinción directiva versus operativa. Eso en primer lugar. Si el plan no se ejecuta o se rechaza, la ley dice, y lo puse textual para que veamos qué problema, cómo se soluciona, dice: si no se ejecuta o se rechaza, se deberá ejercer la acción de daño ambiental ante el Tribunal Ambiental. ¿Quién? ¿Quién debe ejercerla? ¿Quién es el destinatario? ¿El Consejo? ¿La municipalidad del lugar? ¿Cualquiera del pueblo, como dice el Código Civil? ¿Quién? No tiene destinatario esta obligación. Y además, los destinatarios que mencioné, el Consejo y la municipalidad, son órganos autónomos. O sea, el ministerio, nadie le puede dar la orden de que ejerzan esa facultad. Entonces, ahí de nuevo tenemos un problema técnico de la ley. Ese es el problema cuando uno escribe tanto, ¿no? Las posibilidades de equivocarse son mayores, y eso le pasó al legislador aquí. ¿Cuáles son los poderes del juez? Y dado que la ley 21.600 no establece qué puede hacer, vamos a tener que resolverlo de acuerdo a la remisión que se hace a los artículos del título tercero del procedimiento. Y ahí entra el artículo 30 de la 20.600, en donde, si producto de la reclamación se considera que el acto no es conforme a la normativa, lo va a anular total o parcialmente.
o va a disponer que se modifique. Por lo tanto, esa debería ser la respuesta. Y ahí estaría la facultad, ¿no? Sería como la facultad general que tiene el tribunal. ¿Se ha aplicado la ley? Sí, se ha aplicado. Ya se aplicó en una sentencia de este 4 de noviembre de este año. Es una sentencia del segundo tribunal ambiental respecto de la declaratoria de un santuario de la naturaleza que se llama Gota de Leche en el Tabo, en la región, en la quinta región. El asunto está ahí, se llama Méndez, Montes y otros con el Ministerio de Medio Ambiente. Y lo que se reclamaba allí era la declaratoria de santuario de la naturaleza del sector que se llama Dunas de Chépica, Gota de Leche, ¿ya? Que es un santuario de la naturaleza de propiedad privada, o sea, los terrenos donde se emplaza son de propiedad privada. El decreto es de 4 de septiembre y el 5 de septiembre se ingresa a la Contraloría. Estas fechas son importantes. El 4 de septiembre es la fecha del decreto, el 5 de septiembre se ingresa a la toma de razón y luego se retira y luego se reingresa y es tomado razón este año en febrero. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los dueños del terreno, que básicamente son aquellos a los que se les está imponiendo la carga de crear el santuario de la naturaleza? Ellos dicen, oiga, me está aplicando una figura que no está en la ley 21.600 porque desaparecen de la ley 21.600 como categoría de conservación los santuarios de la naturaleza, y la ley ya está en vigencia. Y bueno, se invocó el artículo 134, letra C de la 21.600 para ejercer la competencia del tribunal. ¿Qué dice el tribunal? Dice, el acto ingresó el 5 de septiembre, un día antes de la entrada en vigencia de la 21.600, al trámite de toma de razón, pero básicamente aquí lo que aplica es una doctrina que está muy asentada en la Contraloría y que es correcta, que en el fondo el acto está completo. El acto cuando se firma, cuando se suscribe por la autoridad, ese acto está completo. Lo que pasa es que no ha terminado la tramitación porque algunos actos administrativos, como ustedes saben, se someten al trámite de toma de razón. Pero el ordenamiento jurídico queda fijado al momento en que se expide ese acto administrativo. Y sale, por ejemplo, en este caso a la publicación o sale al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría. Entonces dice, el estatuto jurídico aplicable al decreto supremo es la ley 17.288, la de Monumentos Nacionales, cuerpo legal vigente a lo largo de las 3 etapas del procedimiento administrativo que culminó con la dictación del acto terminal. Y por eso entonces rechazó la reclamación. Entonces, esa es la resolución que adopta el tribunal. Y uno podría decir de nuevo, bueno, pero esto es un problema meramente semántico, es un problema teórico en realidad que se estaba planteando. No, y este es un problema bien importante que se va a producir por lo que aparece aquí. Por lo ya dicho, primero porque la superintendencia elimina esta categoría, por lo tanto estamos en presencia del último santuario de la naturaleza creado, ¿no? En la historia del derecho ambiental chileno, el de santuario Dunas Gota de Leche. Y como se creó, la ley da un plazo de 5 años para poder proceder a la reclasificación u homologación de las áreas protegidas existentes a las categorías que correspondan. Algunas las atribuye directamente y otras, como el santuario de la naturaleza, no. Y ahí tiene que determinarse. Entonces, como es un santuario de la naturaleza sobre terrenos privados, debe llegarse a un acuerdo con los propietarios. Se debe obtener el consentimiento de los propietarios para adscribirlo a alguna categoría. Entonces imagínense si el santuario de la naturaleza se adscribe a la categoría Parque Nacional. ¿Cómo lo modifica después? ¿O cómo lo deja sin efecto? ¿Por ley? Sí. Y si no hay acuerdo, dice, el Ministerio determinará a qué categoría deberá adscribirse, la cual deberá basarse en el Decreto Supremo de Creación, en el objeto de protección y en el plan de manejo. Y además, el servicio debe elaborar un informe que va a servir de base. Le pone todos esos requisitos. Y luego agrega, la reclasificación o homologación en ningún caso reducirá el grado de protección, jerarquía o superficie de un área protegida. Entonces, a lo mejor coincide con Parque Nacional. Y eso puede traer de nuevo el problema que ya había mencionado. Entonces, obvio que para los dueños del terreno no era, ¿cómo se dice?, baladí, que se pudiera crear o no el área, porque con esto probablemente esa homologación puede ser, sobre todo teniendo en cuenta esa última categoría, esa última regla, dado que no se puede reducir el grado de protección, jerarquía o superficie,
puede tener algunos problemas. Bien, ¿cuál es mi valoración general? Y con esto ya estoy terminando, quedan solo 2 láminas. Mi valoración general es que es un texto difícil, como ustedes ya han visto. Yo tengo una visión crítica de la ley 21.600. Creo que si tuviera que decirlo en una frase, diría que faltó derecho administrativo en esta ley. Se olvidaron que el derecho ambiental es derecho administrativo especial. Y eso es lo que se nota aquí en esta ley. Sobre todo por la extensión, por la reiteración, por las antinomias que tiene. Tal vez uno lo podría decir así. Hubo mucho LSI y poca ENA en esta ley, ¿no? No sé si se entiende. LSI, ¿saben lo que es? London School of Economics. Y poca ENA, Escuela Nacional de Administración de Francia. Eso es lo que creo que puede que haya pasado. Mucha política pública en la ley, poco de ese derecho poco sexy que es el derecho administrativo, ¿no? Eso es lo que yo veo. El 134, desgraciadamente, incurre en el mismo problema del 17 de la ley 20.600. ¿Por qué? Porque le da competencias acotadas a los tribunales y eso después tiene problemas a la hora de analizar los casos. Y sobre todo, del punto de vista del acceso a la justicia, porque no todo es reclamable, no es un contencioso de la 21.600. Y como dije al comienzo, solo espero que el SVAP no sea una CONAF pública 2.0. Pero cuando estaba pensando en eso, me acordé de Mafalda, y Mafalda piensa eso. Muchas gracias.